Tenemos un tema muy importante, presencia de las poblaciones originarias en medios de comunicación. Para ello hemos invitado a Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Ajá. Muy bien, empecemos con algo bien importante que los dos hemos coincidido en ello, y es el hecho de hablar primero qué es el racismo y cómo se esconde, ¿no? ¿Qué es el racismo? Para definirlo en términos básicos, es apelar a aquello que no podemos cambiar ni queremos cambiar, como nuestro color de piel, nuestro apellido, nuestra forma de hablar, nuestra identidad, si somos, por ejemplo, descendientes de un pueblo indígena originario, del pueblo afroperuano. O sea, es apelar a todo ello para hacer que uno pueda sentirse menos o inferior respecto a otra persona que, por ejemplo, puede tener otro color de piel, otro apellido, otro origen, ¿no? Y en realidad, en el Perú tenemos 55 pueblos indígenas originarios, 48 lenguas, está el pueblo afroperuano, hay también un mestizaje muy importante, ¿no?, de culturas en nuestro país, y más bien deberíamos sentirnos orgullosos de esas identidades, y lamentablemente el racismo apela a ello para hacernos sentir menos. Y hay que entender al racismo ahora, en este contexto, no cuando se originó pues con los estudios antropológicos como el de Malinowski, claro, ¿no?, que pensaban que había razas en la especie humana, pero esto se tumba, esta investigación biológica, cuando se descubre que el genoma humano solamente es uno. Efectivamente. Y que de repente somos altos, bajos, trigueñitos de color, etcétera, 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 por situaciones netamente climatológicas o de adaptación al medio ambiente. Es muy importante lo que mencionas, porque ahí hay que separar dos planos. Una cosa es lo biológico, y en lo biológico los seres humanos, y además se han hecho muchos estudios al respecto, somos mucho más parecidos de los que pensamos, ¿no? Más allá de los tonos de piel, etcétera. Incluso a nivel mundial. Ya, eso es la parte biológica, y efectivamente, antes se hablaba de que habían razas, ¿no? Y que habían razas superiores e inferiores. Pero lamentablemente también hay otra acepción que apela a las identidades. Eso sí, obviamente es una diversidad. Pero la identidad así es, sí existe, es real. Y eso es más bien lo que deberíamos reivindicar como algo positivo y bueno, ¿no? O sea, qué bonito de tener la palabra raza. Claro, exacto. Pero lamentablemente sí existe aún hasta hoy, ¿no?, personas que aluden, ¿no?, a el ser serrano, andino, afro, ¿no? De manera despectiva, Gustavo, ¿no? El uso peyorativo. Cuando en realidad es motivo de orgullo, ¿no? Por ejemplo, qué hermoso nuestro país con todo lo que le ha aportado. Hablamos de la Candelaria. Sí, exacto. Y con todo lo que le ha aportado, por ejemplo, el pueblo afroperuano, ¿no? El Perú no sería lo que es si no fuera por ese aporte cultural. Recordemos además que el pueblo afroperuano está desde antes de la fundación de la República. Sin embargo, eso que puede ser motivo de reivindicación en la música, ¿no? Nos enorgullecemos cuando escuchamos, por ejemplo, una interpretación de Arturo Cavero, pero luego, cuando hay un problema, y el problema, por ejemplo, se da con una persona en el taxi, por ejemplo, que es un conductor afroperuano, lo primero que uno apela es al insulto racista, ¿no? Pero tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, todo el mundo se le hincha el pecho, todos somos hermanos, nos abrazamos, pero cuando sucede algo, comenzamos con esas ofensas peyorativas, o tomar el hecho de dónde naciste, del lugar donde naciste, donde tú tienes una identidad, tomarlo como una ofensa para el otro, ¿no? Por ejemplo, yo estoy recordando a un personaje siniestro, funesto, la paisana Jacinta, que eso sí da que pensar, que duró tanto tiempo en la televisión simplemente para disfrazar el racismo de comicidad y normalizarlo. Exacto, ahí hay que también diferenciar dos cosas, ¿no? Dicen, algo nos puede dar risa y tenemos que apelar, ¿por qué nos da risa? No el hecho por el hecho de que nos da risa ya es suficiente para presentar algo, ¿no? Sino es cómo representamos. En este caso, muy importante la pregunta, la paisana Jacinta, ¿cómo representaba a la mujer andina? Como sucia, como una persona desaliñada, que además era alguien que normalmente se presentaba en una situación de inferioridad, torpe, ¿no? Sumisa, y le podían insultar, inclusive era atrevido el hecho de llamarla llama o cualquier efectivamente, guanaco, cosificante, ¿no? Eso era lo tercero, y luego se quiso variar el personaje a ponerlo
insultando también, y eso no es la solución. La solución es que las representaciones, nosotros deberíamos que tener responsabilidad. Nadie está censurando, hay libertad en nuestro país, libertad de creación artística, pero esa libertad, claro, tiene que usarse con respeto, y esa libertad también tiene que usarse con responsabilidad. Exacto. El artista, en general, tiene una responsabilidad para con su público. ¿El arte qué es? Expresar belleza, expresar, y el humor. Bienvenido el humor. También. Nosotros los peruanos somos muy alegres. El humor no pero tiene sin licencia ofender, para irse contra la dignidad de nadie. Y sin representar a un colectivo, en este caso, de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, eso es algo en que México ha debido... están utilizando la argucia de, vamos a utilizar alguno ya, la familia peluche. No existen, pues. ¿No? Pero en ellos increpan situaciones sociales, de convivencia, que se dan en cualquier lugar, pero no me hablas específicamente de un grupo humano o de una identidad. Claro, ¿no? exacto. Entonces son imaginarios. Y ahí sí, dale con palo a todo lo que quieras, pero no utilizar a una identidad para generar ese tipo de bromas maliciosas que incrementan y fomentan el racismo. Muy, muy importante lo que mencionas. La ironía, bienvenida. Es parte de, obviamente, nadie piensa que tampoco un programa de comicidad o, en este caso, una representación tenga que ser necesariamente algo tedioso, aburrido, políticamente correcto siempre, ¿no? Claro. Pero la ironía es una cosa y el representar un colectivo a una mujer andina, en este caso es otra, por ejemplo, ¿no? Claro. En uno hace burla en general y en otro te burlas de, ¿no? Un colectivo, aunque las personas lo nieguen, ¿no? Efectivamente sí hay una burla. Ya. Y ahora, entonces, no tenemos presencia de las poblaciones originarias en los medios de comunicación porque todavía tenemos esta tara del racismo. Efectivamente, eso es uno de los factores, y otro factor es la invisibilidad también que se da de las poblaciones, ¿no? Y además, cómo se representa, has mencionado muy bien la introducción de este personaje que ya no está, que es la paisana Jacinta. O que también existía, el mismo cómico hacía el negro Mama, sí, que ahora, también afectaba a otra identidad. Que es la afroperuana, sí. Ahora, sin embargo, se disfraza, ¿no? De otros personajes, quizás no con ese nombre, para burlarse siempre, no con, sino de lo andino, de lo afrodescendiente, ¿no? Y esas representaciones, básicamente lo que hacen es, sí, hacer presencia de lo andino, lo afroperuano, por ejemplo, pero en tono de burla. Más no, por ejemplo, nosotros podríamos ver cuántas conductoras o conductores de programas, por ejemplo, políticos afroperuanos o afroperuanas existe, andinos, amazónicos, pertenecientes a pueblo originario. Quizá en el Instituto de Radio y Televisión, en TV Perú, sí, por supuesto, en Radio Nacional también. Claro que sí. Pero ese ejemplo tendría que ser replicado por otros medios de comunicación para que haya una representatividad distinta a la burla solamente de un personaje cómico, ¿no? Exacto. Y sentirse orgullosos de sus lenguas, ¿no? No cree que porque hablas motoso, porque hablas así. Entonces ahí todavía tenemos mucho que construir, ¿no, Gustavo? Y además qué interesante el ejemplo, porque cuando uno ha mencionado bien el término, ¿no? Dice uno el mote, la persona motosa. Cuando vemos muchas veces a personas extranjeras haciendo el esfuerzo por hablar castellano, ¿no? Que tienen su mote. Exacto, ahí decimos, ¡ay! Que su acento, qué interesante, ¿no? Ahí sí decimos, habla con un acento diferente porque es originario de Estados Unidos. Gustavo, y eso me preocupa. En unos casos es un acento y en otros casos es mote, ¿no? Dice al de afuera acento y al de adentro mote. Cuando es lo mismo, mote. Esa sutileza en los términos hace que veamos justamente el racismo, ¿no? Cómo sutilmente, ¿no? En una palabrita podemos ver la diferenciación. Y si tenemos identidad y nos amamos, tenemos que amar lo nuestro, ¿no? Por supuesto. Y todas las identidades que hayan dentro de nuestro país, que esta diversidad nos llena de orgullo. Mira cuántos carnavales tenemos, cuántos platos típicos tenemos. Entonces ahí hay un doble discurso. Por acá me siento orgullosa de tu papa la huancaína, pero cuando quiero insultarte te digo serrano. Claro. Ahora, también hay que ver el cómo, ¿no? O sea, el cómo presentamos las situaciones. Yo he visto reportajes, porque seguramente los medios de comunicación que nos están escuchando dirán, pero en nuestra programación sí sacamos las fiestas, por ejemplo. ¿Y cómo la representamos, no? Si la representamos con respeto, con una aproximación a lo que implica esa riqueza y compartirla con todos los peruanos y peruanas, bien.
cultura, o ¿no? si lo exotizamos, si lo presentamos. Por ejemplo, cuando a veces vemos Sí. reportajes de la playa, ¿no? Es diferente cuando vemos el reportaje de una playa respecto a otra playa que puede ser de uso masivo, ¿no? Ujú. Y la forma como Ya. se representa a las personas, por ejemplo, también, Entiendo. ¿no? Ujú. Es bastante de exotización, más que de presentar cómo las familias se divierten en la Como playa, por ejemplo, Malinowski ¿no? cuando ibas a hacer sus estudios a los pueblos originarios, ¿no? O sea, qué exóticos. Exacto, y entonces ahí hay que ver que nosotros, si bien puede haber un carácter bonito en cuanto a la representación de determinadas artes y lo que fuese de los pueblos originarios, por ejemplo, son a la vez ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Y es muy importante ello. Muy bien, ¿teníamos llamada, me dijeron o no? Sí, ¿de quién es la llamada? Jaime, bienvenido a La Voz del Consumidor, te escuchamos. Aló, buenos días, Socorro, buenos días, señor Tesoira, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Adelante, Disculpe Jaimito. Disculpe que te moleste este programa, disculpe la interrupción, que sea tan cargoso. Ya. Y discúlpame, por favor, mira, No te lamentablemente, preocupes. yo soy una persona autista, discapacitado, y cuando quiero buscar trabajo me dicen, deja tu currículo, ya te vamos a llamar, nunca te llaman, y me piden, me miran de pies a cabeza, me dicen ya te vamos a llamar, no te preocupes, no te preocupes, te vamos a llamar. Y eso es aparte que a mí me frustra bastante y quiero que por favor que mi invitada me pueda ayudar, por favor. Voy a ser un poco breve porque le hemos llamada. Gracias. Ok. Dios le bendiga. A ti también, Jaimito, mucho gusto. Otro tipo de Sí, discriminación, sí, sí. No, y hay que Ajá. darle el alcance al A ciudadano. Jaime, a Jaimito. Sí, que es que, como todos sabemos, ¿no? Las personas que tienen un tipo de discapacidad pueden tener una preferencia en el momento de los concursos, ¿no? Ya. Tanto en el ámbito privado como público, Ujú. para que pueda tener vía una acción afirmativa, ¿no? Promoverse el trabajo de las personas con algún nivel de discapacidad. Volviendo al tema, sí Sí. sería importante también quizá mencionar que las personas que consumimos medios de comunicación, Ajá. radio y televisión, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de radio y Vamos. televisión, Y después vamos con los periódicos. tienen porque un también lo mecanismo hacen, ¿no? también, tiene Ujú. un mecanismo para También. poder protestar, no solamente el hecho de cambiar de canal cuando a uno no le gusta un contenido, Claro. sino que si tenemos una situación, por ejemplo, de un contenido discriminatorio, en este caso Ya. discriminación racial, podemos activar el mecanismo de autorregulación que tienen los medios y que está normado en una Ya. ley, ¿no? Que es la ley de radio y televisión. Ujú. ¿Cómo se activa ese mecanismo? Primero uno manda una comunicación que puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, ¿no? A el medio de comunicación señalando su molestia y el por qué. La primera instancia es, me dirijo al medio de comunicación, Al medio de comunicación. primero. Luego de ahí, Si es que no satisface el medio de comunicación en su respuesta o no cesa en el contenido, puedo activar a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que tiene una primera instancia que evalúa mi reclamo como televidente o como oyente de la radio. Si no estamos satisfechos con la respuesta que se nos pueda dar o con la recomendación que le den al medio para cesar en ese contenido discriminatorio o para expresar las disculpas que correspondan, eso se eleva al Tribunal de Ética Ya. de la propia Sociedad de Radio y Televisión. Y ese Tribunal de Ética da una resolución que, si no estamos de acuerdo igual, podemos apelarla ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ese es el procedimiento, pero los televidentes, las televidentes, sí, y también quienes oímos radio, tenemos mecanismos para poder activar un reclamo como consumidores de un contenido que, por ejemplo, consideramos discriminatorio. ya, perfecto. Entonces tenemos ahí un mecanismo de cómo nosotros podemos defendernos. Gustavo, quiero aprovechar tu presencia. ¿Qué nos falta? Educación, sensibilización, concientización. Debemos trabajar en los colegios. ¿Se está trabajando realmente en una educación inclusiva? Agradezco la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es seguir trabajando por el reconocimiento del problema, porque muchos peruanos dicen, no, estos son temas que ya son del pasado, ya no existen, no tenemos un problema aquí en el Perú, ya el racismo pasó, ¿no? Ya no existe. ¿Cómo Entonces, que no? Si no anda a la calle, mira cómo se insultan. efectivamente, cualquier persona, cualquier familia, Especialmente cuando chocan. efectivamente, cuando tiene que resolver un problema, primero tiene que reconocer que tiene el problema. Si no reconocemos que tenemos el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Claro, Entonces, estamos trabajando en eso, como el racismo y discriminación racial como componentes de un problema público, y el Ministerio de Cultura, por ejemplo, acaba de aprobar una estrategia multisectorial, el Decreto Supremo 02-2025, ahora en febrero, Ya. que tiene una intervención con 12 ministerios
más el Poder Judicial y el Ministerio Público, son 27 entidades, son 130 intervenciones que nos va a permitir abordar de manera integral el problema para realizar las acciones que usted ha mencionado muy bien, ¿no? La sensibilización, el trabajo, por ejemplo, tenemos intervenciones con el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Para qué? Para que desde niñas, niños, adolescentes podamos quitarnos esos prejuicios, esos estereotipos, por un lado, pero por otro lado también buscar que nos sintamos nuestras niñas, nuestros niños, orgullosos, orgullosas, ¿no? De sus identidades. Si yo tengo mi abuelo, por ejemplo, que es aguajún, mi abuela que es afroperuana, ¿no? Sentirnos orgullosos de esa identidad y que nadie se nos denoste ni discrimine por ello. Esos dos componentes son bien importantes de trabajar desde los colegios, pero también a través de los medios de comunicación, y desde acá un llamado para que justamente, cumpliendo su propio código de ética, porque los medios de comunicación han firmado un código de ética, puedan tener esta labor pedagógica de valoración de nuestra diversidad cultural. Por supuesto que sí, y que tiene que ser en una educación temprana, ¿no? Así Yo es. diría hasta en esta parte, ¿cómo le llaman? El pre-kinder, el preescolar. Así ¿no? es. Desde que van ahí, no sé por qué les hacen ir a los 3 años al colegio, pero no considero que el niño debe estar en su casa hasta los 7 yo. Sí, y un espacio muy importante desde niños, y quizá acá un tip para los papás, que un día me dijo un amigo: soy padre, ¿cómo puedo hacer que mi niño empiece a no ser racista como nos han formado a nosotros? Me dijo. Y una primera recomendación, que no es mía, sino de una persona especialista en psicología infantil, es: llamemos a los niños siempre por su nombre. Exacto. Y acostumbremos a que los niños también llamen a sus amigos y sus amigas desde chiquitos, chiquitas, por sus nombres, ¿no? Y, Me decía muchas veces que en la familia no se hablaba de negro, cholo, etcétera, pero en el colegio, por ejemplo, sí, ¿no? Es el primer aprendizaje, y una cosa importante es llamarnos por nuestros nombres. Pero eso viene de la nombres. familia, aunque tú También. no creas, porque le decimos, anda al chino de la esquina, compra en el negro tal, ¿sí o no? ¿Tú no vas al chino? Importante que los niños, y nosotros también tener la práctica de llamarnos por nuestros nombres. Nuestros padres se esfuerzan mucho en ponernos un nombre. Compra del señor Alfaro. Exacto. Y nuestros padres se esfuerzan por ponernos un nombre, y hay que reivindicarlo siempre, ¿no? Llamarnos por nuestros nombres desde pequeños es un buen ejercicio para los niños, sobre todo. Y lo otro, ayudarnos a valorar la diversidad, ¿no? El hecho de los colores, los tamaños. O sea, nadie tiene por qué sentirse menos porque tiene una identidad diferente a la otra. Así es. Y si, por ejemplo, también nosotros vemos que un medio de comunicación, por ejemplo, tiene estos contenidos, aparte del medio de comunicación, pueden reportarlo a la línea 1817 del Ministerio de Cultura. Okay. La línea 1817 es una línea gratuita, y también en las redes sociales, sencillamente colocando alerta contra el racismo, para nosotros abocarnos a la orientación de la persona y también tomar contacto, en este caso, con el medio de comunicación, para que podamos mejorar entre todos nuestros contenidos. Y para que las personas también entiendan que el racismo como es ignorancia, pero también es sancionado, ¿no? Así es. Si somos testigos de un acto discriminatorio, ¿cómo sancionan a esta persona que ha generado el acto discriminatorio? Es una sanción que depende de los ámbitos. Por ejemplo, este es un programa que se aboca al tema de consumo y consumidor. En el ámbito del consumo, por ejemplo, en la entidad administrativa abocada a sancionar estos actos es el Indecopi, ¿no? Y nosotros estamos en alianza constantemente con el Indecopi. Si ocurre, por ejemplo, en la calle, por ejemplo, una situación así, se puede tomar acción a través del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Y el Poder Judicial. Hay mecanismos para poder avanzar en la lucha contra la discriminación. Es un delito. Digamos que en una tienda discriminan a una persona, ¿la tienda es sancionada? Si es que la discriminación viene por parte del dependiente de la tienda, del negocio, sí, dueño. Efectivamente, ¿no? Es primero, no, obviamente, como corresponde, se hace un debido proceso, ¿no? Una investigación, y si se comprueba el acto discriminatorio, Indecopi sancionará con una multa o cierre temporal del local. Así que cuidado. No es un juego, el racismo no es un juego. Vamos evolucionando como seres humanos y entendiendo que todos tenemos derechos y merecemos respeto. Así es. Muy bien, Gustavo, un gusto conversar contigo. Igualmente, ojalá que tengamos en otra oportunidad. Por supuesto, encantado.